Padres que enfrentaron a los asesinos de sus hijos. Bienvenidos a su canal favorito. En la oscuridad de la noche, en los rincones más recónditos de nuestra sociedad, se esconden historias que nos dejan helados hasta el tuétano. Historias de padres que en su búsqueda desesperada por justicia se convierten en vengadores. En este documental exploraremos 5 casos escalofriantes de padres que se tomaron la justicia por su propia mano para vengar la muerte de sus hijos. Caso 1. Nuestra historia comienza en Francia con el caso de André Bamberski. Su hija, Kalinka, una joven vibrante y llena de vida, fue encontrada muerta en la casa de su padrastro, Dieter Kronbach, un conocido violador y médico alemán. La noche del 9 de julio de 1982, Kronbach le inyectó a Kalinka una sustancia de cobalto y hierro, supuestamente para facilitar su bronceado. Sin embargo, la joven nunca despertaría. La autopsia reveló un desgarro vaginal, marcas de inyecciones y sangre alrededor de los genitales. Los genitales de Kalinka habían desaparecido, un detalle que perseguiría la investigación durante años. André, devastado por la pérdida de su hija, se negó a aceptar la explicación oficial de su muerte. Consiguió una copia del informe de la autopsia y comenzó su propia investigación. Decidido a descubrir la verdad, en 1983 tomó cartas en el asunto, distribuyendo panfletos en los que acusaba a Kronbach de la violación y asesinato de su hija. Kronbach demandó a Bamberski por difamación y ganó una sentencia de 500.000 marcos alemanes. Pero Bamberski se negó a pagar, impertérrito en su búsqueda de justicia. Con la ayuda del renombrado abogado alemán Rolf Bossi, Bamberski luchó por llevar a Kronbach a juicio por la muerte de Kalinka. El caso llegó al tribunal de Múnich en 1987, pero el tribunal no encontró pruebas suficientes para demostrar que la inyección de Kronbach causara la muerte de Kalinka de forma negligente o intencionada. Sin embargo, Bamberski no se dejó intimidar por la decisión del tribunal y presionó para que se siguiera investigando. En 1985 el cadáver de Kalinka fue exhumado, pero la falta de genitales y el estado de deterioro de los restos hicieron imposible realizar nuevos análisis. No fue hasta 1995, tras intensas presiones de Bamberski, que Kronbach fue juzgado en Francia en rebeldía. Fue condenado a 15 años de prisión por lesiones corporales intencionadas con resultado de muerte no intencionada. Parecía que por fin se había hecho justicia, pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos anuló posteriormente la condena de Kronbach por motivos procesales. En Alemania, Kronbach se enfrentó a otros problemas legales. En 1997 admitió haber drogado y violado a una paciente de 16 años en su consulta médica. Se le impuso una condena condicional de 2 años y perdió su licencia médica. Esta condena arrojó luz sobre un patrón de conducta abusiva que tendría consecuencias de largo alcance. En el año 2006, Kronbach se enfrentó a nuevas repercusiones legales, siendo condenado a 28 meses de prisión por ejercer la medicina sin licencia. Sin embargo, tras cumplir solo 11 meses, fue puesto en libertad y el resto de su condena quedó en suspenso. Frustrado por la falta de justicia, Bamberski volvió a tomar cartas en el asunto. En el año 2009 orquestó el secuestro de Kronbach de Alemania a Francia. La fiscalía presentó un caso convincente argumentando que Kronbach había drogado a Kalinka para violarla. El 22 de octubre del año 2011 fue declarado culpable y condenado a 15 años de prisión. Caso 2. En Granada, España, un soleado día de mayo de 1985, Ana Isabel Fernández Sánchez, una niña de 4 años dulce e inocente, fue víctima de un atroz crimen que marcaría a la comunidad para siempre. Ana vivía con sus padres, Juan José Fernández y María Sánchez, en una modesta casa a las afueras de Granada, y era conocida por su curiosidad y alegría. Un vecino y conocido de la familia, Enrique Sánchez, quien tenía un historial de violencia y había pasado tiempo en la cárcel, aprovechó la oportunidad para acercarse a Ana con promesas de caramelos y juguetes. Inocente y confiada, Ana lo siguió sin saber el peligro que corría. Enrique intentó cometer un acto de agresión sexual contra Ana cerca de un río, pero ella se resistió con todas sus fuerzas. En un arrebato de ira incontrolable, Enrique acabó con la vida de Ana de manera brutal y desgarradora. Un testigo apareció con información crucial, afirmando haber visto a Enrique con Ana cerca del río el día del crimen. La policía lo detuvo y las pruebas contra él eran abrumadoras.
Durante el juicio se reveló que las acciones de Enrique estaban motivadas por su pasado problemático, una rabia profundamente arraigada y una visión distorsionada del poder y el control. A pesar de los esfuerzos de la defensa por pintar un cuadro diferente, Enrique fue declarado culpable del asesinato de Ana y condenado a 40 años de prisión. Sin embargo, la justicia parecía esquiva y el recuerdo del asesinato de Ana se desvaneció de la conciencia pública con el paso de los años. Juan José Fernández, el padre de Ana, envejeció bajo el peso de la pérdida de su hija y se convirtió en un recluso atormentado por los recuerdos del trágico día. Cuando Enrique fue puesto en libertad, décadas después, Juan José buscó venganza y se enfrentó al asesino de su hija. Aunque la policía intervino y Juan José fue condenado por su agresión a Enrique, las cicatrices del asesinato de Ana y de sus propias acciones le marcarían para siempre. Caso 3. En México, Eduardo Galo, un padre desesperado, se convirtió en un detective novato para buscar justicia por el asesinato de su hija Paola, de 25 años, quien desapareció en julio del año 2000 y fue encontrada muerta una semana después, a pesar de haber pagado un rescate a una banda. Frustrado por la falta de avances en la investigación oficial, Galo cerró su exitosa empresa de consultoría y se dedicó a investigar el caso por su cuenta, analizando minuciosamente la información y los registros de teléfonos móviles. La falta de progreso de la policía solo alimentó la sed de justicia de Galo, quien sabía que no podía confiar únicamente en las autoridades para llevar al asesino de su hija ante la justicia. Galo dejó atrás su cómoda vida para perseguir un propósito más elevado y su búsqueda incansable lo llevó por un camino peligroso e impredecible, enfrentándose a la corrupción y al peligro. La transformación de Galo de padre afligido a detective decidido estuvo marcada por su implacable búsqueda de pistas. Armado con un ardiente deseo de justicia, Galo no dejó piedras sin remover en su búsqueda para descubrir la verdad tras el secuestro y asesinato de su hija. Su dedicación y determinación empezaron a dar resultados y su reputación como investigador tenaz creció, lo que le permitió crear una red de informadores que le proporcionaron valiosas pistas. La colaboración de Galo con las fuerzas del orden fue decisiva en su búsqueda de justicia. Compartió sus hallazgos y desempeñó un papel fundamental en la detención del presunto pistolero Francisco Zamora Arellano. Gracias a su red de informadores y su conocimiento del caso, la detención supuso un gran avance en el caso, permitiendo a Galo y a su familia sentir que se había cerrado el caso y que se había hecho justicia. La determinación de Galo de buscar justicia para su hija se convirtió en el motor de su vida. Se negó a que el asesinato de su hija quedara impune, aunque tuviera que tomar cartas en el asunto. El viaje emocional de Galo estuvo marcado por el dolor, la rabia y una inquebrantable determinación de descubrir la verdad. En los momentos de soledad, Galo encontraba consuelo en la tumba de su hija, hablaba con ella y prometía luchar por la justicia. Galo buscó el apoyo de otras personas que habían experimentado el mismo dolor y la misma pérdida. Se unió a un grupo de apoyo para familias de víctimas de secuestro, compartiendo su historia y encontrando fuerza en la lucha colectiva por la justicia. Juntos se convirtieron en la voz de los sin voz, exigiendo responsabilidades y cambios. La búsqueda de justicia de Galo se convirtió en un grito de guerra para otros afectados por los horrores del secuestro. Caso número 4. Cachi era un hombre común y corriente, un padre de familia que trabajaba duro para dar lo mejor a su esposa e hijos. Pero su vida dio un vuelco cuando su hijo Jitendra, de 14 años, fue brutalmente asesinado. Lo peor de todo es que los culpables eran la propia esposa de Kashi y un pariente cercano, Shatrughan Lalla. El motivo de este espantoso crimen fue una situación comprometida presenciada por Jitendra en la que estaban implicados su madre y Lalla. Kachi estaba devastado, pero su dolor se vio agravado por el hecho de que en ese momento se encontraba en prisión por otro cargo. Mientras cumplía su condena, su esposa y Lalla habían ejecutado su plan y habían asesinado a Jitendra. Kachi no podía creer que la mujer a la que había amado y en la que había confiado fuera capaz de hacer algo así. Pero lo que más le dolía era no haber podido proteger a su hijo. Mientras estaba en prisión, Kachi se obsesionó con la idea de vengarse. Sabía que el sistema judicial no le daría la satisfacción que buscaba. Quería hacer justicia por su cuenta, así que cuando finalmente salió de prisión contrató a un abogado para asegurarse de que Lalla obtuviera la libertad bajo fianza. Lalla no sospechaba nada y Kachi lo siguió pacientemente hasta que encontró la oportunidad perfecta para atacar. Una noche, mientras Lalla regresaba de su granja, Kachi lo interceptó en una carretera solitaria.
Sin dudarlo, le disparó 3 veces en la cabeza. Lala murió instantáneamente. Kachi huyó de la escena del crimen, pero no pasó mucho tiempo antes de que la policía lo identificara como el principal sospechoso. Kachi estaba dispuesto a asumir las consecuencias de sus acciones. Sabía que había cometido un delito, pero no se arrepentía de lo que había hecho. Para él, era una cuestión de justicia. No podía permitir que el asesino de su hijo se saliera con la suya. Nos vemos en el próximo episodio dedicado a los crímenes más impactantes. Hasta entonces, cuídense mucho y recuerden que la justicia siempre debe prevalecer.